Buenos días. Gracias por asistir a esta reunión. Esta es la reunión aclaratoria del proceso de supervisión de diseño y construcción del proyecto de modernización integral del puesto fronterizo de Amatillo. Quisiera que el desarrollo de la reunión fuera más como una conversación. En algún momento ustedes tienen una duda con respecto a lo que se está exponiendo, levanten la mano y les vamos a dar el tiempo para que nos hagan la pregunta. Vamos a hacer primero una reunión una revisión, una presentación para revisar el documento de solicitud de propuestas y posteriormente vamos a hacer una presentación para ver la parte técnica y las áreas transversales. Veamos algunos aspectos de lo que vamos a revisar en esta presentación de manera rápida. Vamos a ver unas características del proceso, del concurso que estamos realizando, del documento de solicitud de propuestas que se ha puesto a su disposición, del contenido de la propuesta técnica y financiera que ustedes van a presentar, en sí, qué va a ser el acto de recepción de propuestas, cómo van a ser evaluadas y recordarles algunas fechas relevantes del proceso. ¿Qué tipo de proceso estamos siguiendo? Se llama selección basada en calidad de costo. Creo que ustedes están muy familiarizados con este tipo de proceso, ya que son los procesos que normalmente se utilizan para las consultorías. El contrato resultante es un contrato de precio fijo que debe ser aprobado por MSC. Deben presentar una propuesta técnica y una financiera. Cada una tiene un puntaje y luego se obtiene un puntaje combinado que es el que nos da quién va a ser el oferente con el que vamos a negociar la propuesta. ¿Cuál es el plazo entonces de los servicios? 180 días calendario para el diseño, 300 días para la construcción y 30 días para la liquidación del contrato, 500 días calendario en total. Esto no es más que un resumen de lo que está en su documento de solicitud de propuestas. Se va a poner a disposición esta presentación también en el sitio web, entonces por la tarde ya la podrían bajar para que no tengan problemas de estar anotando algunas cosas aquí. Estos números no son más que las páginas donde están estas secciones que están detalladas en su contrato. Quisiera detenerme un poquito aquí para recordarles algo. Las instrucciones para los consultores son totalmente fijas. La hoja de datos de propuesta modifica algunas cosas de la instrucción para consultores y aclara otras como las fechas en las que ustedes deben solicitar preguntas, la fecha en la que deben presentar las propuestas. Asimismo, en esta sección están todos los criterios de calificación y evaluación que se van a utilizar para las propuestas. Ningún otro criterio que no esté en esta sección se va a utilizar. Estos formularios de propuesta técnica y propuesta financiera se han puesto a su disposición en el sitio web también. El día de ayer se subieron los formularios en formato de Word para facilitarles un poco la preparación de la propuesta. Ya los pueden entonces descargar del sitio web tanto los formularios de la propuesta técnica como los financieros. En el documento de solicitud de propuestas están los términos de referencia, pero los anexos, si ustedes cuando descargaron el documento se han de haber dado cuenta, había una hojita en PDF que decía acceso a los anexos. Ahí estaba un link que es este que está aquí también. En esa hojita de PDF se les puso el link para que no tuvieran ustedes que digitarlo, porque al digitarlo siempre da algún problema. Si no logran entrar directamente
al darle clic en el área de la hoja, les recomendamos que copien la dirección, la peguen en la dirección del navegador y así pueden entrar sin problema. Algunas veces les pide iniciar sesión, entonces copien esto del documento en PDF porque es editable, lo pegan en la barra de direcciones del navegador y ahí van a llegar sin problema. Si aún así tuvieran algún problema para descargar cualquiera de los documentos, pueden llegar a la oficina con una USB y nosotros se los damos sin ningún problema, totalmente gratis. El contenido de la propuesta técnica está en estas secciones. Hay una documentación legal, unos formularios de propuesta técnica. Para este proceso no estamos solicitando garantía de mantenimiento de propuesta. La propuesta financiera también tiene sus propios formularios. Hay que recordar que los formularios de la propuesta técnica tienen una parte de metodología, tienen una parte donde habla también del personal clave. Todo lo que ustedes mencionen en la propuesta técnica, todas las actividades y los elementos que allí describan, deben ser incluidos en el precio ofrecido de la propuesta financiera. ¿Qué quiere decir? Que si pongamos una cuestión extrema, me ofrecen 5 oficinas para el proyecto en la propuesta técnica porque esa va a ser parte de su estrategia. Van a colocar las 5 oficinas cuando estén ejecutando la supervisión. Lo que quiero decir es, todo lo que ustedes mencionen, todos los servicios que se mencionen en la propuesta técnica deben estar incluidos en el precio de la propuesta financiera porque se vuelven obligatorios. Es importante recordar que la documentación legal son copias simples. En este momento solamente deben de presentar copias simples, por ejemplo, de la escritura de constitución y las modificaciones, del documento del representante legal. Y recordar que para empresas extranjeras deben presentarse de acuerdo a la normativa vigente en el país de origen. Algo diferente en este proceso: cuando un proponente pase a la etapa de la propuesta financiera porque obtuvo el puntaje necesario, en el momento que se le notifica que su propuesta financiera va a ser abierta, a partir de ese momento tiene 12 días calendario para presentar la documentación certificada por notario o apostillada según corresponde. Todos los proponentes que pasen a la etapa de la propuesta financiera tienen 12 días a partir de esa notificación de resultados para presentar la documentación tal como dice el documento a Formilenio 2. Este es un cambio que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Evitarnos que al final, hasta que son adjudicados, se empiezan a tramitar esos documentos y eso nos tarda a veces 2 o 3 semanas para poder presentar. Algo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, las propuestas son en castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. Si tienen constancias de proyectos ejecutados que estén en otra moneda, debería haber una traducción simple en la que nos dice cuál es el equivalente en dólares, y si están en otro idioma también debería haber una traducción simple que nos diga qué es lo que estamos revisando de esos proyectos. Solamente estos formularios, solo son 10 formularios. Es un montón de formularios lo que estamos pidiendo. El único que no aplica ahorita es este 2A, que es la capacidad financiera del consultor. Por lo demás, cuando hablan ustedes de la experiencia del consultor, donde hay constancias, deben de presentar los documentos de respaldo. Igual son copias simples, no son copias certificadas, pero sí debe estar la documentación de respaldo. Lo mismo cuando hablamos del personal profesional clave y su experiencia, deben estar las copias de los títulos, deberían estar también los documentos
en copia simple que me hacen constar que han ejecutado, que han participado en los proyectos y en qué proyecto han participado. Recuerden que el panel de evaluación revisa la oferta de acuerdo a los documentos recibidos. Entonces la oferta debe ser lo suficientemente clara para que al leer en qué proyecto participó un personal clave, también detalle las actividades de ese personal. En cuanto a la propuesta financiera, son menos formularios. Como les decía, el contrato es por precio fijo y debe incluir absolutamente todos los costos administrativos, utilidades, es lo que se llama tarifa totalmente cargada en el precio de la propuesta financiera. Esta es solamente la presentación, la revisión de la propuesta, el desglose de costos, y aquí hay un desglose de tarifas, de las tarifas que ustedes están proponiendo por cada uno de los personales, por cada uno del personal clave. Este desglose de tarifas es uno por cada personal clave que ustedes estén proponiendo. Esto ya es de su conocimiento y yo creo que la próxima vez voy a pedir ayuda a varios de ustedes porque ya veo caras conocidas para que me ayuden con la presentación. Un original y dos copias impresas, una copia en formato digital. ¿Qué debe tener esta copia en formato digital? Los archivos editables de lo que han presentado y de igual manera un PDF del original de la propuesta. Algo que es importante, se pide esto tanto para la propuesta técnica como para la propuesta financiera. Debe haber un CD para la propuesta técnica y uno para la propuesta financiera. El CD de la propuesta técnica no debe contener ninguna información relacionada con la financiera porque podría ser motivo de descalificación. Su propuesta financiera está sellada, no debe estar mezclada de ninguna forma en la propuesta técnica ni en la copia en digital. Les pedimos que todas las páginas también las sellen y las numeren correlativamente a mano, con un sellador, como ustedes prefieran. Y alguien ya me va a pedir, no se llama cuenta, porque esta presentación tiene derecho de autor. Un recordatorio de que va el original, las dos copias y la copia digital dentro de un sobre de la propuesta técnica. Sellado, identificado que es la propuesta técnica, de igual manera un original, dos copias y la copia digital de la financiera dentro de un sobre sellado. Recuérdense que esta financiera permanece sellada, y un sobre exterior con todos los datos y que dice por aquí que la fecha de recepción es el 7 de marzo hasta las 10 AM. Yo creo que ya todos conocen lo milenio y lo complicado que es, pero siempre insistimos en eso. Los vecinos tienen trailers y los conductores de trailers son especiales. Si van entrando y resulta que por alguna razón no les abrieron la puerta, ellos ocupan toda la calle. No importa si les pitan, solo que llegue la policía se medio pata. A veces es hasta media hora para que un trailer se mueva, por las maniobras y por todo lo que sucede. Lleguen con suficiente tiempo. La propuesta la pueden entregar desde las 8 de la mañana, desde el día anterior. Si quieren llegar con la propuesta y estarla custodiando allí y entregarla 5 minutos antes de las 10, ningún problema. No tenemos ningún problema. Pero lleguen con tiempo para evitarse esos problemas. El acto de recepción de propuestas es, como todo proceso de consultoría, de acuerdo al lugar, la fecha y la hora especificadas. Se verifica la presentación del sobre sellado exterior, se procede a la apertura de ese sobre y a la apertura del sobre de la propuesta técnica,
se verifica que haya un original, las copias y la copia electrónica, hacemos un acta y se entrega una copia a los representantes de los proponentes. ¿Cuál es el propósito de este acto que se dirá sencillo? Señores, estos son los que están participando. Estos son los que vinieron a presentar propuestas y aquí está la documentación que trajeron. Eso es todo. O sea, que ustedes sepan quiénes llegaron y que de repente no aparece otra persona más. Las propuestas financieras quedan cerradas hasta la fecha de apertura, o si no se obtiene un puntaje mayor a 70 puntos, son devueltas sin abrir al finalizar el proceso. No es cuando les notificamos, sino que hasta finalizar el proceso, que nosotros firmamos contratos, en ese momento les devolvemos la propuesta financiera. La condición legal y los criterios del litigio son evaluados revisados y evaluados por el área de asesoría legal de Familia 2. Hay un panel de evaluación para revisar la propuesta técnica. Se revisa la elegibilidad de acuerdo a los sitios que tiene MSC. Y en cuanto a los criterios de calificación, en la experiencia del proponente, hasta 20 puntos. La habilidad para la prestación de los servicios hasta 15 puntos y el personal clave de 0 a 65 puntos. Donde ustedes deben de ganar el mayor puntaje es aquí. No quiere decir que no le van a poner importancia a esto, pero si su personal clave no cumple, muy difícilmente la propuesta va a obtener los 70 puntos. Mucho cuidado en lo que el personal clave se está solicitando. Pueden obtener hasta 100 puntos y como mínimo necesitan 70 para pasar a la apertura de la propuesta financiera. Dos criterios: experiencia general, en el que pueden obtener hasta 7 puntos, y experiencia específica. Fíjense bien, 3 contratos de supervisión de proyectos de infraestructura de obras civiles iniciados y concluidos, o al menos el 80% de los proyectos han sido ejecutados en los últimos 10 años. Se parece mucho. 2 contratos de supervisión de proyectos similares iniciados y concluidos, o al menos el 80% del proyecto ha sido ejecutado en los últimos 10 años. 10 años, 10 años, 80% de completado. ¿Cuál es la diferencia? Aquí estamos hablando de 3 contratos, aquí de 2. La diferencia es infraestructura de obras civiles, proyectos similares. Esa es la diferencia. Los similares podrían calificar dentro de eso. Y aquí si las fuerzas del mal no me ayudaron, porque ¿qué son proyectos similares? Modernización de pasos fronterizos, terrestres, marinos o aéreos. Transporte terrestre masivo que incluya todo esto. Eso es lo que está en su documento. Terminales con edificaciones, equipamientos, infraestructura tecnológica, obras viales pavimentadas, con drenajes transversales y longitudinales. Infraestructura vertical que incluya equipamiento e infraestructura tecnológica. Parece que la tecnología está en mi contra, pero vamos a ver. Veamos un poquito en detalle entonces esto. Si ustedes presentan 3 contratos que sumen 2 millones o más, van a obtener 7 puntos. Si los 3 contratos de supervisión suman 1 millón o menos de 2 millones, son 4 puntos. Y si los 3 contratos suman menos de 1 millón, no van a obtener puntos. Con lo específico es algo similar, solamente varían las cantidades. Es decir, los 2 contratos pueden ser de proyectos similares, pero además se necesita que sumen más de $800,000 para que ustedes puedan obtener algún puntaje del establecido. Se solicita también experiencia en planes de manejo social y o de género, y experiencia en planes de manejo ambiental y o social.
¿Por qué está separado esto del otro? Si ustedes revisan, dice un servicio de supervisión de medidas o programas sociales en proyectos de construcción. Y aquí dice un servicio de implementación de planes de manejo ambiental en proyectos de obras civiles, tales como no relaciona esto a proyectos similares. Las condiciones del concurso piden experiencia en terminales aéreas, marítimas o terrestres. El Salvador es un país chiquito y las obras que se hacen acá son cada 30, 40 años. Entonces pedir experiencia de hace 10 años es imposible. Es decir, ahorita en los últimos 10 años no se han construido obras de esa naturaleza. En vista de eso, ¿cuál es la posición de Formilenio en este caso? Esa es una de las posibilidades de proyectos similares, pero también está la infraestructura vertical, con tal de que incluya equipamiento a infraestructura tecnológica. Esta es solo una de las posibilidades para ser proyectos similares. También pueden ser estos o podrían ser estos. O sea, no es limitante. En cuanto a la habilidad para la prestación de los servicios, lo que se pide es un laboratorio instalado y operando en El Salvador, y la metodología y la forma de trabajo tiene 3 aspectos. En particular, la metodología, que va a ser de acuerdo a lo que dice el formulario TEC 6 en el literal A, el cronograma, que sería de acuerdo a lo solicitado en el literal B, y la gestión de recursos humanos de acuerdo a lo solicitado en el literal C. ¿Cómo se asignan estos puntos? De acuerdo a excelente, bueno, regular o malo, determinado por el panel de evaluación, para colocar 6 puntos, 3 o 4 puntos. El personal clave. Un punto bien importante, se están pidiendo 2 ingenieros residentes. Hay que tener cuidado. Gerente de proyecto, ¿cuál es la experiencia que se pide? Dirección o gerencia en construcción o supervisión de proyectos. Perdón, la parte de la experiencia que se pide. Dirección o gerencia en construcción o supervisión de proyectos similares. Aquí sí, el personal clave se está relacionando a proyectos similares. Proyectos similares, proyectos similares. Estas 6 personas están relacionadas a proyectos similares. Su título debe ser, ahí sí, debe ser alguno de estos, y sus otros estudios de posgrado o doctorado se van a tomar en cuenta en el caso, por ejemplo, del gerente de proyectos, si son relacionados a ingeniería, a administración, a gerencia o a gestión de proyectos. En el caso del especialista en diseño arquitectónico, deben ser otros estudios relacionados a las áreas afines al cargo, igual de esta manera. Hay que revisar qué experiencia me están preguntando. Un gerente, de nada me sirve que me mencionen que ha sido encargado del control o aseguramiento de la calidad, porque esa no se le está pidiendo a él. Al gerente se le pide experiencia en dirección o gerencia, construcción o supervisión de proyectos similares. Al especialista en diseño arquitectónico se le pide diseño, supervisión o construcción en proyectos similares. Hay un detalle donde dice cuántos proyectos se solicita, por ejemplo, para el gerente y cuántos años de experiencia. De acuerdo, esto tiene un puntaje, esto tiene otro, la cantidad de proyectos también tiene un puntaje y los años de experiencia tienen otro puntaje.
En el caso del aseguramiento de la calidad y el especialista en diseño arquitectónico, no se piden proyectos, se piden solamente años de experiencia. Y en el caso del especialista en sistemas informáticos, no se piden años de experiencia, sino que se piden proyectos. ¿Por qué se hace esta diferencia? Normalmente la participación de un informático en un proyecto no es desde el inicio hasta el final. Y si empezamos a medir años, como que nunca vamos a lograr llegar a algo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que sí tenga experiencia en qué, en sistemas inteligentes y sistemas para integración de infraestructura tecnológica. Bueno, aquí era para hacerles hincapié en lo que son los proyectos similares. También se requiere este otro personal, parte del personal clave. Un coordinador especialista ambiental. Si revisan, aquí no está enmarcado en proyectos similares, porque lo que se requiere es el conocimiento de la gestión socioambiental. Y el especialista en género e inclusión social, lo que se pide es, para ganar estos puntos, que tenga estas profesiones, que tenga formación en género y que haya participado en supervisión y o implementación de acciones a favor de equidad de género e inclusión social en proyectos. Solamente se piden años de experiencia. Como les decía, los que obtengan un puntaje mayor o igual a 70 puntos son los que van a pasar a la apertura de la propuesta financiera. Esta parte ya la conocen, solo que me gusta decir lo que me acuerdo del tiempo que daba clase. Es inversamente proporcional al precio. A mayor precio, menor puntaje, y a menor precio, mayor puntaje. Se oye bonito así, ¿verdad? Díganme. Igualmente vemos dificultades en la selección del personal clave, porque el gerente que se propone aquí debe tener experiencia en una terminal aeroportuaria, una terminal marítima o una terminal terrestre. Resulta que acá, tanto el aeropuerto de Comalapa como el puerto de Cabuca fueron desarrollados por empresas extranjeras. Entonces, pedir que una persona nacional tenga esa experiencia resulta problemático, porque todos esos proyectos han hecho por empresas extranjeras. Entonces, y en cuanto a las terminales terrestres, pues los terminales terrestres han estado bajo las condiciones que están ahora desde hace 20, 30 años, entonces no se ha hecho nada. Entonces, encontrar un gerente con las calificaciones que ustedes piden, no creo que lo vayan a encontrar. Quizás este es un punto que quizás lo aclaramos bien para que nos quede claro a todos. Ustedes pueden ser una empresa que no tenga experiencia en modernización de pasos fronterizos, y ustedes pueden presentarnos un gerente que no tenga experiencia en modernización de pasos fronterizos, en terminal, y ganar el contrato. Porque no les estamos pidiendo que tenga experiencia solo en modernización de pasos fronterizos. Puede ser experiencia en modernización de pasos fronterizos, en transporte terrestre masivo o en infraestructura vertical. Entonces, lo que queremos es que en cualquiera de estos proyectos son proyectos similares. No necesariamente que deban de cumplir con cada uno de ellos, sino que tenga experiencia en cualquiera de las tres alternativas. No sé si nos queda claro. Gracias. Es decir, también si alguien ha construido un edificio, ha participado en la gerencia de, por ejemplo, un hospital que lleva mucho equipamiento, un hospital además del equipamiento, además del aire acondicionado, los quirófanos,
tiene señales débiles, tiene red contra incendios, tiene también cámaras de vigilancia, tiene una serie de cosas y puede aplicar aquí. Un edificio también, normalmente ahora se le está poniendo infraestructura tecnológica cuando hablamos de acceso a redes digitales y cuando se habla de cámaras de vigilancia, eso es infraestructura tecnológica. Me parece un poco, no sé, fuera de orden que pongan ahí el transporte de terrestre masivo, obras viales pavimentadas con drenajes transversales y longitudinales, y abajo pongan infraestructura vertical, equipamiento e infraestructura tecnológica, que los edificios tengan equipamiento e infraestructura tecnológica. Pero las carreteras, las obras viales definitivamente no entran en lo mismo, o sea, como que a la fuerza están metidos las obras viales pavimentadas. Para mí, las obras viales pavimentadas con drenajes transversales y longitudinales no deberían ser proyectos similares, porque obviamente se sale de lo demás que está ahí en proyectos similares. Sí, es que es completo, ingeniero. Aquí es el transporte, las obras en transporte terrestre masivo deberían llevar terminales, deberían llevar obras viales, deberían de llevar drenajes y deberían de llevar infraestructura tecnológica. O sea, todas esas actividades deberían estar incluidas cuando hablamos de transporte terrestre masivo, no solo la edificación y no solo la obra vial, sino que todas estas actividades deben estar aquí como parte de esta experiencia. Sí, dos preguntas. Bueno, primero, el marco del análisis es que el proyecto en cuestión se trata de una terminal en donde vamos a tener obras de urbanización, vamos a tener edificaciones, además del aspecto tecnológico, que es bien importante. Entonces sí, yo apoyo un poco lo que dice el ingeniero, porque realmente carreteras, así como verlo como tan similar, no lo es. Y lo que pasa es que los proyectos de carreteras son grandes, ¿verdad? Pero no tienen tecnología así del tipo de la que se está pidiendo, ¿no? Aunque sí podría tener una carretera, cámaras y una serie de tecnología que es aplicable, pero aquí no se han hecho. El tema es que las empresas que sí tienen experiencia en transporte terrestre masivo son las que tienen esos montos enormes, ¿verdad?, de que ustedes están limitando, ¿verdad?, de que pasan de los 2 millones, porque si un contrato de carreteras por ahí anda, pero un contrato de una edificación, la supervisión, ¿verdad?, difícilmente vamos a cobrar 2 millones por supervisar un hospital. Como usted sabe, estuve en esa área. Pues las supervisiones no andaban por ese orden, y esos se hicieron hace más de 10 años, y los que podrían haber estado en el sector, yo estuve en uno de ellos, pero ya está fuera, ¿verdad?, porque ustedes han limitado a 10 años, ¿verdad? Entonces deberían de extender un poco más ese tiempo, ¿va?, de atrás, porque ya quedan fuera todos los hospitales, el San Rafael, los hospitales del Zacatecoluca, todos esos que se reconstruyeron, pues que salen fuera. Entonces no podemos poner esa experiencia, nada más. Sí, primero una aclaración, totalmente de acuerdo que carreteras no es parte de la experiencia que tiene relación con el proyecto, y aquí cuando habla de obras viales pavimentadas no es independiente de todo eso, o sea, es un todo. Si alguien me viene y me dice la carretera 10 kilómetros o 15 kilómetros, pura carretera, ese no aplica, ese proyecto no aplica. Totalmente de acuerdo. Las obras viales, se dice, obras viales deberían estar dentro de las terminales, dentro de todo lo que se hace. Es un grupo de actividades que deben ejecutarse para que esto pueda aplicar. No es la carretera en sí, esa sí no aplica. Y si tiene esa inquietud que tiene de que se amplíe el plazo,
le solicitaría que le envíe por escrito para que sea considerada adecuadamente. ¿Hay algún criterio? ¿Por qué 10 años y no 15 o 20? Porque aquí hay muchas empresas que tienen 25, 30, 40 años y su personal prácticamente es el mismo por los 25, 30 o 40 años que tiene la empresa. ¿Por qué ponerlo en 10 años? ¿Hay algún criterio o lo tenemos que pedir por escrito? Le solicitaría que lo pidan por escrito para que se revise, ¿cómo se llaman esos criterios? Algunas cosas que sí quiero aclararles es que los documentos que nosotros utilizamos para los procesos son documentos estándar de MSC y hay algunas cosas que son restrictivas en los documentos, que nosotros no las podemos cambiar simplemente porque nos parezca que así está mejor, sino que necesitamos dar una justificación. Los documentos que han salido son resultado de una serie de reuniones y no de 2 o 3 días, sino de meses con el donante, que son los que nos aprobaron. Ustedes tienen ahorita una solicitud diferente, lo que les pido es envíenla por escrito para que sea considerada en cuanto a los años de experiencia. Es interesante que todos nos a responder. En verdad, el tema del cierre proyecto podría estar más enmarcado en el contenido de dificultades que el proyecto pueda presentar para ver qué decidir en un proceso. Este es un proceso, a mi juicio, un tanto complicado porque hay que supervisar el diseño y hay que supervisar la construcción. Y posiblemente, a mi juicio, debería tener yo 2 tipos de profesionales. Tomar decisiones con un buen diseño, exigirle al contratista un buen diseño. Me refiero a que cubra todos los cuidados posibles que el proyecto pueda tener, entre ellos grandes normas de seguridad fronteriza. Y entonces, eso puede garantizar que la construcción vaya por un buen camino. Entonces, es bien delicado el tema. No es diferente para mí que pueda tener 4 horas, 10 años, porque alguien que haya tenido alguna vivencia tal que garantice que se puede vivir bien un proyecto. Entonces, eso podría, como dice el compañero acá, abrirse un poco. Tal vez 10 años, yo diría que quedaría. Claro, lo vamos a mandar por escrito, pues, pero como aquí vale la pena opinar, porque por escrito es la consulta, no es un tiempo. Gracias, vamos a tomarlo en cuenta. Esperamos las consultas del ingeniero. Ingeniero, únicamente a tocar de que en los últimos 10 años no es secreto que ha habido un bajo crecimiento económico en el país. Entonces, la mayor parte de la experiencia de las personas que están presentes y de los gerentes que están en el mercado se hizo en periodos anteriores a 10 años. Creo que ese es el motivo por el que se lo están pidiendo. Hubo más crecimiento económico, hubo más obras. Eso es todo. Okay, sí. Esperamos las solicitudes que nos están planteando de los años, porque les digo, nos sirven de base para y amplíen, por favor, no solamente digan, mire, solicitamos que se amplíe a 15 años o 20 años, sino que hay todas estas razones que nos están exponiendo, escríbanlas en la consulta, porque eso nos sirve no solo para el análisis, sino que para plantearlo también con nuestro donante. Les decía entonces, se hace una combinación de los puntajes. El puntaje de la propuesta técnica puede ser hasta 100 puntos, el mínimo para pasar a la apertura de la propuesta financiera es 70 y el peso de este puntaje técnico es el 70% del total. La propuesta financiera, con la formulita que les mencionaba,
puede tener 100 puntos, la de menor monto, la de menor precio, las demás tienen un puntaje. Ese puntaje financiero pesa hasta 30% del total del puntaje que van a sacar. ¿Cuál es el puntaje máximo combinado? El técnico por 70 y el financiero por 30. El consultor con el mayor puntaje combinado es el que se invita para negociar la propuesta, si es que es necesario negociar algunos aspectos. Si la propuesta está completa, pues entonces simplemente se acepta. Estas son las fechas importantes del proceso. Los documentos están disponibles desde el 4 de febrero. Ahorita estamos en la reunión previa y este es el plazo máximo para solicitar aclaraciones por escrito. Esta es la fecha límite en la que nosotros remitimos respuestas a todas estas solicitudes de aclaración, y la fecha límite de entrega de propuestas es el 7 de marzo hasta las 10 de la mañana. Se nos han dado varios casos y ya han sucedido casos en estos días de propuestas que llegaron tarde, 1, 2, 3 minutos tarde. Lamentablemente, 1 minuto fuera del tiempo quedan fuera. Tómense el tiempo necesario para llegar. Lleguen 2 personas, una en el vehículo y la otra baja las cajas. Por favor, impriman revés y derecho, porque nos están acusando de que somos depredadores del medio ambiente. Aquí nuestro amigo está presente para tomar nota. Busquemos que la propuesta sea condensada. Escribamos lo que están pidiendo, pero hagámoslo de forma extractada. No las evaluamos por peso. Bien, esta es la dirección entonces a la que pueden enviar todas las consultas que estén en los documentos. ¿Hay alguna pregunta? Por la terminación del convenio del Milenio 2, ¿se consideraría una orden de inicio a finales de abril? Sí, nosotros esperamos que a finales de abril podamos estar comenzando, en todo caso en los primeros días de mayo. También hemos hablado con el cooperante de que cualquier situación que llegara a suceder, que nos alargara el plazo, el propio convenio establece los mecanismos que pueden utilizarse una vez finalizado el plazo de vigencia del convenio. Entonces, ya con ellos básicamente estamos enterados de qué haríamos en cada uno de los casos. Gracias. Si alguien tiene una pregunta escrita, vamos a pasar entonces a la presentación técnica. Bueno, buenos días. Yo quizás solo voy a hacer una pequeña introducción para que la ingeniera Tejada les cuente el proyecto. Comentarles un poco que este proyecto se enmarca en una de las actividades de Fomilenio, que es un poco diferente a los proyectos de infraestructura que ustedes han conocido. Se enmarca en una actividad que se llama apuesta por inversiones de uno de los 3 proyectos de Fomilenio, que es el proyecto de clima de inversiones. Este proyecto, cuando empezamos a implementar el convenio, no existía para el programa, porque surgió a través del Fondo de Apuesta por Inversiones, que es realmente un fondo de 75 millones, bueno, ya son 77.2 millones, que se pusieron a disposición de los empresarios para que ellos nos dijeran qué obra pública necesitaban para facilitar sus inversiones o para mejorar la competitividad de sus inversiones. Y entonces el programa de Fomilenio tenía hacer esto en el Amatillo,
Pero los empresarios lo que nos dijeron a nosotros fue, miren, el Amativa es importante para el comercio regional, pero para los salvadoreños el puesto fronterizo más importante es Anguiatú, porque por ahí sale casi el 60% de nuestras exportaciones, ingresa más o menos el 45% de nuestras importaciones, porque ahí es donde salimos a los puertos de Guatemala en el Atlántico, que son Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, y básicamente es el acceso a la costa este de los Estados Unidos, al Caribe y a Europa. Entonces, el Fondo de Apuesta por Inversiones lo que hizo fue que hizo convocatorias, 3 convocatorias, donde le decíamos a los empresarios qué necesitan ustedes para que ustedes puedan invertir. Y así es como al final de todo ese registro de solicitudes tuvimos, bueno, en la primera convocatoria fueron alrededor de 100 propuestas, en la segunda convocatoria creo que fueron más o menos como 45, y en la tercera nos llegaron alrededor de 30 más o menos propuestas. El fondo inició un proceso de evaluación de todas esas propuestas, y al final de esas hemos aprobado 9 proyectos, de los cuales este es uno de esos 9 proyectos. Estos 9 proyectos son soportados por inversiones de 16 empresas privadas. Nosotros vamos a invertir en esos nuevos proyectos cerca de 77 millones, y los inversionistas privados están haciendo alrededor de 200 millones de dólares en inversión privada. No es que ellos financian el proyecto público, ni nosotros financiamos la inversión privada. Ellos financian con sus recursos la inversión en sus empresas, que nos va a ayudar a mejorar, a elevar, a generar más empleo, a ser más productivos, a generar mayores exportaciones. Es decir, es a incentivar las inversiones para tener un mayor dinamismo en la economía. Y una vez que evaluamos todos esos 9 proyectos, hemos firmado unos acuerdos de inversión entre Fomilenio y las empresas, y Fomilenio y las instituciones. Con las empresas, por donde ellos se comprometen a hacer sus inversiones privadas y nosotros nos comprometemos a desarrollar el proyecto público, y con una institución pública que se va a encargar de quedarse con el proyecto y de garantizar el mantenimiento y la operación de este proyecto. En el caso de Anguiatú, hay 2 empresas que son las que nos propusieron este proyecto. Ellos están invirtiendo, creo que alrededor de 40 millones de dólares. Nosotros vamos a invertir en Anguiatú, y también hemos firmado un acuerdo de entidad de inversión pública con el Ministerio de Hacienda, especialmente con la Dirección General de Aduanas, que es la que se quedaría con el proyecto una vez terminado, administrándolo. Y una vez que firmamos los acuerdos, entramos en la etapa de implementación. Este proyecto básicamente es el último proyecto del fondo que estaríamos terminando cerca de la finalización de la vigencia del convenio, y la idea es que con este proyecto podamos hacer que todas esas empresas que nos plantearon que Anguiatú debía funcionar de mejor manera, y como ya lo van a ver más adelante, la situación topográfica y la ubicación del puesto fronterizo es bien complicada, y es muy difícil que en el sitio donde está ubicado podamos, con una inversión de mediano nivel, hacer todo lo que necesitamos en Anguiatú. Por eso es que también está planteado hacer una intervención en Santa Ana, que es otro sitio donde el Ministerio de Hacienda opera la Dirección General de Aduanas. Pero este proyecto viene de esta relación que Fomilenio, y este diálogo que Fomilenio ha tenido con los inversionistas privados. Así es como surge el proyecto de Anguiatú. Y hay un proceso que los inversionistas privados nos propusieron el proyecto. Hicimos una primera evaluación de elegibilidad, después hicimos un estudio de prefactibilidad, fuimos de nuevo a hacer una evaluación de la rentabilidad económica, de cuáles eran los riesgos ambientales, sociales y de género que se daban en la zona, si podían ser mitigables.
y si la inversión de los privados superaba el costo estimado de la inversión pública, y con esos criterios un comité de inversiones, que no es la junta directiva de Fomilenio, es un comité adicional que está formado por representantes de la academia, del sector privado y del gobierno, aprobaron la implementación de este proyecto. Entonces ahorita lo que estamos iniciando es la implementación de este proyecto. En este proyecto no solamente estamos en el área de apuesta por inversiones. Como ustedes saben, Fomilenio tiene áreas transversales y temas que son muy importantes para nosotros. Hay un tema del área de reasentamiento, que en el caso de ustedes esa actividad no va a estar relacionada con ustedes porque la vamos a desarrollar antes de comenzar el proyecto, estamos en proceso. Tenemos también el área de diálogo social y participación ciudadana, María Elena Enríquez, que es la gerente y la unidad y la encargada y la directora de toda la unidad, porque solo ella es la que se encarga de este tema, y es la que estaría en todos los temas de las consultas, trabajando con ustedes y con el contratista. En la gerencia de gestión social y medio ambiente está Carlos Hueso, pero Rodrigo Samayoa lo representa cuando Carlos no puede estar. Rodrigo realmente es el subgerente de apuesta por inversiones, pero también ha apoyado como especialista de medio ambiente. Y también el tema de la gerencia de inclusión social, en este caso está Jessica Paola Soto, o Paola Jessica Soto, no sé cómo es el orden, pero todos estos temas, digamos, los documentos del contratista establecen cuáles son sus responsabilidades, y también tiene responsabilidades para ustedes. Entonces, son normativas que los proyectos no solo es ejecutar la obra física, construir las edificaciones que vamos a hacer lo que funcione, sino que hay todos estos temas los tenemos que ver a lo largo de la implementación de todo el proyecto. Adicionalmente de que están toda la gente de adquisiciones que ustedes ya conocen, finanzas, asesoría legal, comunicaciones y todo el área de tecnología de información nuestra. Ese es el equipo de Fomilenio y de dónde viene este proyecto. Ya con el proyecto en sí, les dejo a la ingeniero Margarita Tejada para que les cuente de qué se tratan los servicios de supervisión que les estamos solicitando. Buenos días. Yo creo que con esta presentación se va a comprender un poquito mejor de por qué los requisitos que se están pidiendo, ¿verdad? El proyecto en realidad tiene como varias características. Empezamos de donde partimos, que es el escenario actual, en donde yo creo que para muchos es conocido la cantidad de tiempo que hay que invertir. Ahí están números. Las importaciones aproximadamente 8 horas. Las exportaciones 6.5, cruce de cualquier unidad 2 horas y atención muy demorada, ¿verdad?, de los buses y autobuses. Eso se quiere cambiar a través de la construcción de la infraestructura física en 2 sitios, Anguiatú y Santa Ana, y a través de la implementación del sistema de control para llegar al escenario futuro, que lo ven ustedes ahí, aproximadamente 1 hora para las importaciones y exportaciones y media hora para el cruce de unidades vacías. En resumen, el proyecto, digamos que tiene como 3 ejes. El primero son las obras civiles, el segundo son las edificaciones y el tercero la infraestructura tecnológica. Por lo tanto, no se trata de solo una edificación, ¿verdad?, sino que una edificación con varios complementos. Hay consultorías previas, por el mismo, ya el ingeniero Díaz les explicó, que hay que realizar un estudio de prefactibilidad que se hizo a través de 3 consultorías. La primera, bueno, fueron elaboradas en la misma época, ¿verdad? El diagnóstico y conceptualización del puesto fronterizo, la evaluación económica del proyecto y además
una revisión y complementación del diseño de la infraestructura, porque pues hay una infraestructura existente. En resumen, ¿verdad? En resumen, el diagnóstico de la situación actual es para ambos sitios. Y ahí ustedes pueden leer, digamos, los aspectos más importantes que se determinaron en ese diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico se realizó un diseño conceptual, y remarco la palabra conceptual, ¿verdad? Es un diseño conceptual en Angiatur que tiene una distribución urbanística, una propuesta de mobiliario, un dimensionamiento arquitectónico. Y lo mismo pasa con Santa Ana, tiene las mismas características. También se desarrollaron aspectos complementarios, ¿verdad? Pero siempre de forma conceptual. Agua lluvia, agua potable, sistema contra incendios en ambos sitios. Y la infraestructura tecnológica, que digamos que es así como, está como un poco más determinada y que está marcando el proyecto, porque de ella depende también que lleguemos a ese escenario futuro, ¿verdad? Que estamos hablando, que tiene radiofrecuencia, control de gestión, bueno, y ahí ustedes también pueden ver, y también en los documentos informativos se les ha dado un documento anexo donde ustedes pueden ampliar, digamos, estos aspectos. Ahí está el modelo del diseño, ¿verdad? Es un esquema operativo de cómo se pretende que llegue a funcionar la aduana. Como otros insumos, también tenemos una campaña geotécnica preliminar y un estudio de tráfico que en realidad fue elaborado cuando se construyó el puente, ¿verdad? Que el puente está recién construido. Ahora bien, con los términos de referencia que ustedes también tienen, el ingeniero del proyecto debe tener pleno conocimiento de todos estos aspectos, ¿verdad? No solo de los aspectos de infraestructura, sino que también aspectos tecnológicos. Lo que se está pidiendo es la supervisión, como bien decía el arquitecto, que se me hizo ahí, ¿verdad? Es la supervisión del diseño más la construcción. Será de absoluta responsabilidad el diseño del proyecto del contratista, ¿verdad? O sea, el contratista es el que va a realizar el diseño, porque nosotros solo les estamos dando unos insumos conceptuales, pero el diseño en realidad va a ser realizado por el contratista. Ahora, el objetivo de los términos de referencia es simplemente darles una referencia geográfica, una visión bien general, que también lo estamos haciendo ahora, de lo que, de la magnitud del proyecto, el definir periodos, los alcances, las tareas mínimas, cómo deben presentar los informes. Les pido por favor, y recalco lo que les acaba de decir Lorenzo, ¿verdad? Que le pongan atención a todo lo que se establece en esos documentos, y es responsabilidad de ustedes hacer que el panel que lo va a evaluar vea lo que ustedes están ofreciendo. En cuanto a la ubicación, pues Angiatur está aproximadamente a unos 125 kilómetros de San Salvador, ¿verdad? De Metapán son aproximadamente 13 kilómetros. Es un recinto fronterizo que ustedes lo pueden ver ahí, tiene una topografía bien particular, lo cual puede representar algún reto, ¿verdad? En el caso de Santa Ana, 62 kilómetros aproximadamente de San Salvador, y está ubicado ya cercano al casco urbano, digamos, de Santa Ana. El proyecto es integrado, o sea, hay que intervenir al mismo tiempo los dos sitios, lo cual también representa pues un reto, ¿verdad? Lo que se quiere del proyecto es el diseño funcional de las instalaciones, la construcción o reconstrucción, bueno, es construcción realmente de los sitios, el desarrollo informático del sistema de control, la puesta en funcionamiento, porque tiene que quedar funcionando con todos los aspectos, y la capacitación de la transferencia tecnológica, porque ustedes saben que ahorita está funcionando con, digamos,
aspectos tecnológicos mermados, voy a decir, ¿verdad? Que van a cambiar. En resumen, ¿qué les compete a ustedes? A ustedes les compete verificar que se cumplan todos los alcances del contratista, que se utilice bien el anticipo, que se contrate el personal técnico que ha propuesto el contratista, aprobar el programa de trabajo, asistir a la toma de muestras, construir un archivo digital, asegurarse que el contratista incorpore la gestión del permiso ambiental. De esto ya se lo van a ampliar más adelante. Pero lo más importante ahí está en letras mayúsculas, ¿verdad? A fin de permitir la inmediata ejecución de la obra física e inicio de los que por su naturaleza se pueden realizar. O sea, lo que se quiere. Por eso es un proyecto de diseño-construcción, ¿verdad? De tal manera que si lo que se vaya diseñando y aprobando se vaya construyendo para salir en el tiempo. Aquí hay otros alcances: verificar que el informe final incluya un proyecto definitivo y que esté al detalle, que pueda ser construido de buena manera. La supervisión aprobará los diseños finales de las obras a fin de ejecutarlas en cuanto estén las aprobaciones. Informar claramente al cliente de cualquier situación problemática que pueda venir en ampliaciones de plazo o en cualquier cambio de costos, y proveer el conocimiento especializado que estamos seguros que ustedes lo tienen. En la etapa de construcción, pues ya nos vamos al aseguramiento de la calidad, al programa físico-financiero, a la responsabilidad que tienen en una buena ejecución de la obra. Informar claramente al cliente también, ¿verdad?, en esta etapa. Y revisar los documentos. No me voy a entretener mucho en esto porque ustedes lo tienen ahí, ¿verdad?, en los documentos, y pueden leerlo muy bien. Me voy a ir a la etapa de cierre. Aquí, bueno, el registro fotográfico que siempre se les pide, ¿verdad?, los planos como construidos, que son muy importantes. El plan de integración social, la notificación de defectos, que eso va en toda la etapa de construcción. Los informes que deben ir presentando, que también ahí los tienen muy detallados en los documentos. El control técnico, que en este tipo de proyectos los que ya han supervisado saben que se hacen a través del documento de aprobación de requisitos contractuales, que es la DART. Y el plazo, ¿verdad? Aquí vamos al plazo. Son 510 días, 17 meses. De esos, para el diseño, un máximo de 180. Y la construcción 300 días para una liquidación en 30 días, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 6 meses, 10 meses, un mes, para los 17 meses. Pónganle atención a las letras en negrita. Por ningún motivo debe considerarse la finalización de la etapa de diseño para poder iniciar la etapa de construcción, por lo que la supervisión de las actividades de las etapas de diseño y construcción podrán traslaparse en función de la estrategia de implementación del contratista. Este es el verdadero reto, pienso, de este proyecto. Hay sistemas informáticos de apoyo en Fomilenio, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, no, tampoco me voy a detener mucho. Las bitácoras electrónicas, el sistema de administración de proyectos que debe irse llenando, el control de hojas de metrados, que pues nos sirven para tener respaldo en los pagos, el control del anticipo, que es parte importante de su tarea, el control de calidad en línea también, y bueno, ese control de calidad también nos lleva a los productos, ¿verdad?, que estén conforme a lo establecido. Y para que terminemos de comprender el proyecto, hay una visita de campo el próximo jueves, que esperamos que todos asistan, y yo me voy a atrever a decirles de que a esta visita de campo realmente asista una persona que va a decidir en el momento de hacer la oferta, y que además hayan leído un poco, ¿verdad?, para que allá en campo puedan terminar de hacer las consultas que ustedes tengan a bien hacer. Por mi parte es todo, no sé si hay consultas. Si no, pasamos a las áreas transversales.
aviso parroquial antes de que termine la reunión. Me gusta correcto. En la visita al sitio pueden acompañarnos los que quieran. Normalmente no estamos incluyendo una visita, pero esta es la visita que se va a hacer con los contratistas. Pueden incorporarse todos los que quieran. Y la documentación de los contratistas también la pueden bajar del sitio web de Comilenio. Ya está allí toda la información para los que quieran leer o revisar alguna información. No, yo quizás un comentario. Lo que esperamos firmar con el contratista es un contrato de diseño y construcción cuyas condiciones generales de contratación son el libro de condiciones generales FIDIC, libro amarillo. Entonces, como ustedes saben, las condiciones generales FIDIC le otorgan al supervisor, que FIDIC lo denomina como el ingeniero, muchas más funciones que las que originalmente o las que normalmente conocemos en nuestro mercado como para la supervisión. Entonces, sí es necesario que el personal que vaya a desarrollar esto, si no tiene experiencia, se debe de familiarizar y conocer exactamente qué atribuciones le da al supervisor, al ingeniero, las condiciones generales de FIDIC, sobre todo en el libro amarillo. No sé si tienen alguna consulta, si no, empezamos a ver las áreas transversales. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a hacer solo un repaso breve sobre el área ambiental. Es bastante genérico, así que voy a hacer énfasis en algunas cosas que son requisitos especiales y adicionales para nosotros en Comilenio. Además de la verificación de que se cumplan con los procedimientos necesarios para la obtención de permisos por parte del contratista, nosotros lo que esperamos, y en esto quiero recalcar bastante, es una supervisión bastante proactiva. No necesitamos a alguien que nos diga o nos meta requisitos adicionales para la obtención de un trámite, sino alguien que apoye, facilite y que pueda ser efectivo en el cumplimiento de la calidad esperada, pero al mismo tiempo que no limite o atrase un proceso que de por sí puede ser complicado. Hay un tema también que quiero recalcar, que es la toma de muestra de asbestos. Es probable de que en alguna de las infraestructuras existentes que haya que remover techos con asbestos. Nosotros tenemos un protocolo especial que se deberá de seguir. Esto será entregado para ustedes y habrá que verificar si es utilizable o no según las necesidades. Esta es una responsabilidad que ustedes tendrán. Entonces eso es un poco distinto a lo originalmente planteado, pero nada más les hago ver que tienen que ver eso también en la etapa de diseño, ver y verificar que se cumpla todos los estudios de impacto ambiental si son necesarios para cada uno de los proyectos. Y verificar que estén los acuerdos necesarios para la compensación ambiental, para las fianzas ambientales que se requieran, todo esto sí es necesario. Y en la etapa de construcción hay un punto importante: de no ser necesario o requerido por el Ministerio del Medio Ambiente que exista un plan de manejo ambiental, nosotros sí tenemos la responsabilidad de que el contratista nos proponga un plan de manejo ambiental independientemente de esto, donde se refleje el cumplimiento de todas las medidas ambientales necesarias para la ejecución de la obra. Esto, o sea, que sí o sí tiene que haber un plan de manejo ambiental y es responsabilidad de la supervisión velar por el cumplimiento del mismo.
verificar el cumplimiento del protocolo de asbestos en el caso de que sea necesario, como ya les había dicho, en el diseño, la formulación de este plan y en la construcción, la aplicación del mismo. Luego verificar y asegurar el cumplimiento del plan de higiene y seguridad ocupacional, el uso adecuado de los equipos de seguridad, la implementación de los planes de manejo ambiental y social y asegurar que el contratista esté coordinado con el consultor que implementará un plan de prevención de transmisión de VIH. Esto es una constatación aparte. Bueno, pero ¿se oye? Sí, se oye. Esto es una contratación aparte que nuestra responsabilidad es nada más velar que el contratista tenga la disponibilidad para que sus empleados participen en dichas capacitaciones, luego velar porque se garantice la contratación y el subcontrato que se realicen según el cumplimiento de la legislación laboral, la legislación nacional en materia laboral y el cumplimiento de la norma de desempeño 2. Toda la gestión medioambiental de Fomilenio, los proyectos de Fomilenio se enmarca en el cumplimiento de las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. Estas normas las tienen ustedes disponibles y los aspectos laborales se regulan en la norma 2, entonces hay que supervisar que efectivamente se cumpla dicha norma. Más o menos estas son las funciones, realmente no hay nada extraordinario distinto. Lo único en los aspectos que les mencionaba del protocolo de asbestos, que nosotros contamos con un protocolo que se deberá adecuar según el caso, y lo otro mencionado. Hola, buenos días. Bueno, en el área de participación ciudadana, como ya lo mencionaba Rodrigo, nosotros respondemos a las normativas IFC. Esta normativa internacional, una de ellas dice que los proyectos deben tomar en cuenta las comunidades que van a ser impactadas con estos y deben consultarse en cada una de las etapas. Para Fomilenio es muy importante la relación con las comunidades en donde estamos, y hay toda una estrategia de diálogo social y participación ciudadana que se ha desarrollado y que todas las empresas que contrata Fomilenio tienen también que llevar a cabo y que cumplir. Básicamente esto habla de consultas públicas en el caso de las empresas supervisoras y constructoras de obras de infraestructura, es consultas públicas en la etapa de diseño y un mecanismo de quejas y solicitudes en la etapa de construcción. Bueno, el mecanismo de quejas y solicitudes, de lo que se trata en forma sencilla y rápida es: la supervisión está encargada de recibir las quejas o las solicitudes de información que tenga la ciudadanía y tiene que transmitirlas al contratista y velar porque el contratista las cumpla de la manera oportuna y más adecuada. ¿Qué es lo que se le pide al contratista? Se le pide la elaboración de un plan de participación y de comunicación con la comunidad. Por ejemplo, no sé, van a quitar el servicio de agua, van a cerrar una calle, todo eso tiene que verse cómo van a ser los mecanismos para poderles decir a la gente con tiempo qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y que evitemos problemas y que evitemos que ellos tengan dificultades en su día a día. Y lo otro, bueno, la atención a las quejas y la supervisión. Se le pide el seguimiento a ese plan de información y de comunicaciones, el establecimiento y la operación del mecanismo de quejas, participación en las consultas públicas que haga el contratista, la elaboración de informes mensuales sobre estos eventos a los que se les ha dado seguimiento y sobre las quejas y todo el proceso que se ha dado para atenderles. Y bueno, la generación de reportes en una plataforma de monitoreo que ya después supongo les explicarán. Bueno, esto es solamente un pantallazo para que vean que está bien establecido tanto dentro de Fomilenio como fuera cuál es el mecanismo y cómo es el canal de comunicación en caso de quejas y solicitudes, pero eso lo pueden ver luego en la estrategia.
Y bueno, la oficina. Se habla de 2 oficinas, esto es para etapa de construcción, porque en la etapa de diseño básicamente es consultar los diseños, se les pide como mínimo 2, la consulta de los borradores de los diseños para que la comunidad pueda dar insumos sobre mejoras que podría tener el diseño, por ejemplo, o problemas que vean en estos, y la devolución de esas consultas para que la gente sepa cuál ha sido el diseño final. Y en la etapa de construcción se habla de 2 oficinas. La oficina de recepción de solicitudes y quejas la va a tener la supervisión en campo, donde se estén llevando a cabo las obras, y la oficina del contratista, que es el que resuelve la queja. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Que brinden asesoría sobre el proyecto, tanto telefónica y personal, y que orienten en la solicitud de información o interposición de una queja, atención y la verificación de la misma. ¿Qué debe llevar esta oficina? Una identificación visible con el nombre del proyecto, horario de atención y datos de contacto, atención mínima de una persona que sea del área social, equipo y espacio adecuado para atender a la ciudadanía, accesos que permitan atención a personas con discapacidad, material informativo sobre el proyecto y sobre Fomilenio, y se les pide también por estrategias de género que tengan juegos o libros infantiles para que las personas puedan llegar y poner sus quejas o pedir solicitudes sin preocupaciones para que los niños puedan estar ahí. Bueno, eso es básicamente. Fomilenio también tiene sus propios mecanismos, tenemos una línea gratuita, tenemos WhatsApp, tenemos redes sociales, tenemos un espacio de participación en la web también, donde nosotros recibimos consultas, así que si esos canales no sirven, también tienen otros canales a donde llegar con nosotros. Y nada más. Para finalizar, solo quizás la recomendación, en Fomilenio hemos tratado de venir en todas las etapas, de tener esta conversación con las comunidades. Nos hemos acercado a ellos, la gente ya nos conoce, sabe qué vamos a estar haciendo ahí. Entonces, nada más, al final en campo ellos no distinguen quién es Fomilenio y quién no. Entonces, solo pedirles que conserven la buena relación que nosotros nos hemos tratado de establecer con ellos. No sé si hay alguna pregunta. Buenos días, soy Paola Sorto, estoy en el área de género e inclusión social de Fomilenio. Como saben, un área muy importante transversal es la igualdad y equidad de género para Fomilenio, ¿verdad? Todos los proyectos tienen esta área, ¿verdad?, transversal, la cual está concretizada en acciones, ¿verdad? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo vamos a transversalizar género en obras de construcción? ¿Verdad? A veces esa pregunta surge. Entonces aquí les vamos a explicar, ¿verdad?, cuál es el rol del ingeniero supervisor, ¿verdad?, en velar porque la transversalización de género se realice. Bueno, primero hay asuntos críticos identificados, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que en las obras de infraestructura la generación de empleo para mujeres es bastante baja. Normalmente este sector está ocupado en su mayoría por hombres, ¿verdad? O sea, vamos a una obra y vemos toda la parte de albañilería, ¿verdad?, toda la construcción que está a cargo de hombres. Entonces nosotros queremos reducir esta brecha, ¿verdad? Brechas de empleabilidad que solo benefician, digamos, en su mayoría hombres. Entonces queremos impulsar para que se incremente la participación en el empleo de las mujeres. Otro riesgo que se da constantemente son los riesgos de violencia sexual. Hay datos que nos muestran que en las obras de infraestructura, ¿verdad?, o sea, en estos proyectos hay muchísimos riesgos, lastimosamente por patrones culturales, ¿verdad? Los hombres están, digamos, con este tipo de actuación que pueden perjudicar no solo a las personas que trabajan dentro del proyecto, sino también a las comunidades aledañas, por ejemplo, si hay escuelas cercanas. Entonces, eso es algo que le tenemos bastante presente, ¿verdad?, y le tenemos que tener muchísimo énfasis. Y también medidas de inclusión social, como por ejemplo diseños inclusivos. Bueno, Fomilenio cuenta con un plan de integración social y género, ¿verdad?, y una política contra la trata. Nosotros somos con tolerancia cero a la trata de personas
acoso sexual. Y también queremos potenciar beneficios y reducir riesgos. Hay dos áreas muy importantes. Nosotros a la empresa constructora le vamos a pedir, bueno, está en los pliegos, un plan de integración social que tiene dos áreas. Una parte es la empleabilidad y la otra es la implementación del plan de manejo de riesgos de trata. ¿Cuál es el rol del ingeniero supervisor? En primer lugar, la verificación que ese plan, ¿verdad?, incluya esas dos áreas, el área de empleabilidad y el área de riesgos de trata y acoso. Ahí pueden ver cuáles son los roles, ¿verdad? En la verificación del plan, ¿verdad? Se tiene que monitorear las metas de empleabilidad. Se ha pedido un 10% de empleabilidad de mujeres y jóvenes de las zonas aledañas, entonces hay que verificar ese cumplimiento y toda la parte del cumplimiento de la capacitación. La capacitación sobre acoso sexual, la capacitación sobre trata de personas. Entonces, el contratista elabora su informe y a partir de ahí, pues el ingeniero supervisor, ¿verdad?, monitorea el cumplimiento de esas acciones. Solamente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Es muy importante que la persona que seleccionen para el tema de género, ¿verdad?, tenga experiencia en esa supervisión y sobre todo en atender casos de violencia sexual, acoso sexual, porque sí, lastimosamente se nos están dando casos que hay que monitorearlos y hay que responder, ¿verdad? Bueno, gracias entonces. No sé si hay algo que quisieras agregar. Gracias por la participación. Esperamos las consultas que nos quieran enviar y que nos acompañen a la visita de campo también el jueves. Sí, van a ser consideradas las preguntas que ya se dieron por escrito. Si hay otras preguntas adicionales también las pueden enviar. El jueves a las 9:30 de la mañana en el puesto fronterizo de Anguiatura. Bueno, muy amables entonces, gracias.